mundo. Si no entendemos esto, no podemos entender el Apocalipsis. Y no podemos entender lo que está pasando en el mundo. ¿Por qué? Porque solamente así entendemos que cuando después del año 34, cuando el pacto fue confirmado con muchos, cuando se terminó de cumplir la profecía de las 70 semanas de Daniel 9, cuando Cristo confirmó el pacto con muchos, cuando ya se dio la transición del Israel antiguo, literal, al Israel simbólico, espiritual, del nuevo pacto, todas las veces que en la Biblia, en la profecía, habla de Jerusalén, ya no se refiere a la Jerusalén de Medio Oriente, donde ahorita están bombardeándose con Irán. Ya no se refiere a eso. Cuando en el Apocalipsis habla de Jerusalén, se refiere ya a la Jerusalén celestial, espiritual, celestial, divina. Cuando en el Apocalipsis habla de judíos o habla de tribus, ya no se refiere literalmente a lo antiguo. Eso ya hace 2000 años pasó. Ahora se refiere al pacto. Jesús dijo, estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Esta tierra no es nuestro hogar. Estamos aquí transitoriamente. Somos como peregrinos y extranjeros. Estamos esperando una patria celestial, un mundo mejor. La Biblia lo llama la Canaán celestial. Vamos a ver juntos el pasaje de Hebreos capítulo 11. Vamos a ver la experiencia de Abraham y vamos a ver cómo Dios lo sacó de la tierra de Ur, de Caldea, de Babilonia, para llevarlos a la tierra prometida, la tierra donde fluye leche y miel, donde hay abundancia y seguridad. Hebreos capítulo 11 nos habla acerca de la fe. Y Abraham es conocido en la Biblia como el padre de la fe, porque él fue llamado y sin saber a dónde iba, él obedeció a Dios. Dice Hebreos capítulo 11, el versículo 8, que por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir por heredad y salió sin saber a dónde iba. Él fue a la tierra prometida, la herencia, la heredad que Dios le había prometido, la Canaán terrenal. Dice el versículo 9 que por la fe habitó en la tierra prometida cuando finalmente llegó. Pero ¿saben cómo era su experiencia cuando estaba en la tierra prometida? Dice que vivió ahí como en tierra ajena, morando en cabañas con Isaac y Jacob, herederos juntamente de la misma promesa. Qué interesante, él vivía ahí como en tierra ajena. Entonces, a pesar de que llegó al lugar que Dios había prometido, ese no era el destino final. Eso solo era un ejemplo terrenal del destino final, que es la Canaán celestial. Por eso dice en el versículo 10, porque él esperaba ciudad con fundamentos, cuyo constructor y hacedor es Dios. Él sabía, esta tierra de Canaán terrenal no es la morada definitiva, porque Dios ha preparado algo mejor, algo divino, algo celestial, algo eterno. Y entonces en el versículo 13, conforme a la fe, murieron todos estos, los patriarcas, los profetas, sin haber recibido lo prometido. Lo miraron de lejos, dice la Biblia, creyéndolo, saludándolo, confesando que eran peregrinos y extranjeros sobre la tierra. A pesar de haber llegado a Canaán terrenal, ese no era el destino final. Igual
aunque estaban en la tierra prometida, se sintieron ahí como extranjeros y peregrinos. Versículo 14. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Ellos buscaban una mejor patria, no la cual de la habían salido. Ellos habían venido desde Ur de los Caldeos, desde Babilonia. Habían ido a Canaán. Pero ellos buscaban otra patria, no una patria terrenal, como dice el versículo 15. Que si se acordaron de aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo para volver, pero ellos deseaban una mejor, una patria celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Una patria celestial. Y nosotros de la misma manera estamos aquí en la tierra, como peregrinos y extranjeros. Pero estamos esperando una patria celestial, divina, celestial, mejor, eterna, la cual Dios ha preparado. Él nos ha preparado, dice ahí, una ciudad. La ciudad que nos preparó es la que Apocalipsis habla. La Santa Jerusalén celestial, que un día, según la promesa del Apocalipsis, descenderá del cielo a la tierra. La Jerusalén celestial, la capital del reino de Dios, del universo. Entonces, Abraham por fe salió de Ur de los Caldeos, de una tierra donde había idolatría, astrología, donde reinaba el sol como Dios sol, el día del sol. Y él fue a esa tierra que Dios le había dado. Por circunstancias, y conocen la historia de José y los hermanos, llegaron a estar en Egipto. Y estuvieron en Egipto primero porque habían sido invitados, eran huéspedes bienvenidos. Recuerdan que José había salvado al país de Egipto de la hambruna, pero luego se multiplicaron y llegaron a ser una gran nación ahí. Cambió el faraón y los esclavizó. Y ahora estaban bajo el yugo egipcio del faraón. La Biblia describe que estaban ahí durante 400 años. Y entonces se acordaron de la promesa de Dios, de la Canaán terrenal, en la cual Abraham ya había estado, pero por circunstancias habían ido a Egipto. Volveremos a la tierra prometida, volveremos a Canaán. Dios intervino, envió a Moisés. Las 10 plagas se derramaron sobre Egipto. Dios los liberó milagrosamente. El ejército egipcio fue destruido. El yugo del faraón fue quebrado. Salieron de la esclavitud. Dios abrió el mar, cruzaron el mar. El ejército de los egipcios fue destruido y llegaron finalmente a Canaán. Conocemos la historia de que por falta de fe no pudieron entrar ese rato, ese momento, porque 10 de los 12 espías eran incrédulos y desconfiaban y no creían que podían entrar en Canaán porque había sido poseída por diferentes naciones y pueblos que habían edificado grandes ciudades con grandes muros, ejércitos, eran como gigantes, tenían hombres de guerra, mientras que los hebreos habían sido esclavos que apenas habían salido de Egipto. Así que por falta de fe tuvieron que estar 40 años en el desierto, aprendiendo la lección día por año en cuestiones proféticas. Porque Dios había dicho, 40 días habéis estado reconociendo la tierra y ahora por la incredulidad, 40 años vais a estar en el desierto, allá en la frontera de Canaán. No vais a entrar. Esta generación incrédula va a morir, la siguiente va a entrar recién. Y así ocurrió. Y entonces, cuando finalmente entraron en Canaán, llegaron a la tierra prometida, aquella que dice la Biblia, donde fluye leche y miel.
Hay 20 versículos, si ustedes buscan en la Biblia, donde habla de la tierra prometida de Canaán, donde fluye leche y miel. Eso significa prosperidad. Un lugar donde iban a estar tranquilos, prósperos, felices, ya apartados de yugo egipcio, ya tranquilos para adorar a Dios según su conciencia y según los mandamientos, al verdadero creador de los cielos y de la tierra, el que hizo todo en 6 días y en el 7º día descansó. Ahí estaban, y ese era el plan de Dios. Ahí les dio sus mandamientos y feliz querían vivir ahí, en la tierra prometida, en la tierra gloriosa. Ahí estuvieron y levantaron una ciudad, Jerusalén. La Jerusalén terrenal, que tenía un templo, un santuario maravilloso, majestuoso, que fue construido por Salomón. Y entonces ellos ahí adoraban a Dios, guardando los mandamientos y el Shabbat, el sábado del Creador. Mientras que todas las naciones, tribus, lenguas, civilizaciones antiguas, religiones, todas estaban en profundo paganismo, adorando los astros, adorando al Dios Sol en el primer día de la semana, el día del sol. Y Dios tenía ahí su pueblo que conocía la verdad, al cual había confiado su palabra, a la cual le había dado un territorio, una tierra prometida. Imagínense, en toda la historia, en la Biblia encontramos de que Dios una vez a su pueblo del antiguo pacto, al pueblo del Antiguo Testamento, al pueblo hebreo, judío, Israel, les había dado un territorio, una promesa. Y ahí estuvieron como símbolo de la Canaán celestial. ¿Qué pasó? Ellos estaban esperando al Mesías, estaban esperando al deseado de todas las gentes, la venida del Hijo de Dios. Y cuando Jesucristo estaban ellos esperando al Mesías, lamentablemente en el transcurso de la historia el pueblo en la rebelión se alejó otra vez de Dios, incumplió los mandamientos, desatendió la palabra de los profetas, vivieron en rebelión, muchas veces con costumbres del paganismo que ellos habían traído de Egipto, y Dios estaba muy triste. Y Dios retiró temporalmente su bendición y hubo la invasión de Babilonia. Y vinieron los babilonios y bajo Nabucodonosor conquistaron la tierra de Israel, Judea. Conquistaron Jerusalén. La destruyeron, sus templos, sus muros, sus palacios, el santuario. Y los jóvenes fueron llevados cautivos a Egipto. Conocemos la historia. Triste ha sido la historia. Pero entonces Dios había tenido una promesa. Los voy a volver a traer a la tierra que les había prometido. Van a volver a Canaán, porque esa es la tierra que yo les di por heredad, por herencia. Pasaron 70 años. Babilonia cayó. Y el pueblo retornó a la tierra prometida, a la tierra gloriosa, donde fluye leche y miel. Reconstruyeron el templo, el santuario, y volvieron ahí en esa tierra a adorar a Dios. Entonces salieron finalmente del yugo de Babilonia. Ya habían salido del yugo de Egipto, porque estaban bajo el yugo del faraón. Ahora habían salido ya del yugo de Babilonia y volvieron a la tierra prometida. Pasó cierta época, cierto tiempo, y entonces dice la Biblia que ellos, con el templo restaurado, finalmente encontraron y recibieron al Mesías. Jesús llegó, nació,
bajo un imperio romano que tenía ya bajo tributo al pueblo hebreo. Jesús nació y Herodes, cuando escuchó de que el rey de los judíos estaba por nacer o estaba naciendo porque vinieron los sabios del oriente, ordenó la matanza de todos los niños de la región, la matanza de los niños de Mateo 2, versículos 13 y 16, para matar a Jesucristo tan pronto como naciese. Pero Dios intervino, huyeron, escaparon, el ángel les dijo. Después volvieron cuando Herodes había muerto. Jesús a los 30 años es bautizado, ungido por el Espíritu Santo. Como paloma se manifestó encima de él la voz del cielo: he aquí mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y comenzó el ministerio de Jesucristo como el Mesías. El Mesías significa también el Cristo. Y ambos significan el ungido. Finalmente llegó el Mesías tan esperado. Y ahí estaba predicando al pueblo y dando nuevas, buenas nuevas. Cuando los discípulos le mostraban a Jesús, lleno de orgullo, el hermoso templo que habían reconstruido, Jesús dijo las palabras fuertes: aquí no quedará piedra sobre piedra que no será derribado. Eso lo podemos encontrar en Mateo 24, versículos 1 y 2. Los discípulos quedaron confundidos. ¿Cómo que este hermoso templo acaso va a ser destruido? Y le preguntaron acerca de esto. Y Jesús les dijo en el versículo 15 de Mateo 24: cuando ustedes vean en el lugar santo la abominación desoladora de la cual habló el profeta Daniel, entonces huyan. Y ellos querían saber más. ¿De qué está hablando Jesús? Jesús estaba hablando de la antigua profecía de Daniel capítulo 9, versículos 25 al 27, donde hablaba en esa profecía de que después de un tiempo que Dios había determinado para su pueblo, se reconstruiría la ciudad y el templo, pero que entonces vendría el Mesías, pero el Mesías luego sería matado y la ciudad y el templo serían destruidos por un príncipe que habría de venir. Jesús conocía las profecías, hablaban de él, sabían que hablaban de que él iba a hacer su ministerio de reconciliación, de perdón para con la humanidad, que él iba a derramar su santa sangre en la cruz, a través de la cual, si el ser humano se acerca por fe, puede tener el perdón de sus pecados y ser salvo y volver a ser reconciliado con Dios y tener la vida eterna y ser heredero de la promesa y ser parte de la patria celestial eterna, de la Canaán celestial, de la Jerusalén celestial. Por eso vino Cristo, para resolver el problema del pecado. Pero la profecía decía también de que después de que Jesús iba a ser muerto, también la ciudad y el templo nuevamente iban a ser destruidos. Jesús sabía esa profecía y por eso les decía a sus discípulos: aquí no quedará piedra sobre piedra, todo se va a destruir. Cuando ustedes vean la señal, huyan. Y luego en el libro de Marcos capítulo 13, versículo 14, igual habla de lo mismo. Cuando vean la abominación desoladora puesta donde no debe estar. Oh, qué interesante. ¿Qué es esta abominación desoladora puesta donde no debe estar? Cuando ustedes vean esto, entonces huyan, salgan lejos, porque la destrucción ha llegado. Jesús aquí profetiza y hace una advertencia a su pueblo. En Lucas capítulo 19 se describe esto aún mejor. En los versículos 43 y 44,
Jesús dice, tus enemigos te rodearán la ciudad. Rodearán la ciudad, te sitiarán y no dejarán en ti piedra sobre piedra. Todo va a ser destruido, pero entonces huyan. Aquí los enemigos vendrán, rodearán la ciudad, la sitiarán, destruirán Jerusalén, no dejarán piedra sobre piedra. En el capítulo de Lucas 21, 5 y 6 también habla de esto. Cuando los discípulos le habían mostrado el hermoso templo con sus hermosas piedras, y Jesús dijo, no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Y un poquito después, en los versículos 20 al 22, Jesús describe aún mejor, con más detalle, qué es esa abominación desoladora, puesto en el lugar donde no debe estar. ¿Quiénes son estos enemigos que rodearán, que sitiarán la ciudad? Y él dice, cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed que su destrucción ha llegado, entonces huyan, váyanse. Y entonces es exactamente lo que pasó. Llegó el año 66. Llegaron las tropas del Imperio Romano bajo el general Sestio Galo. Y entonces, ustedes ven en esta ilustración Jerusalén en el tiempo de Jesús. Y ahí ven el templo. Y Sestio Galo vino, rodeó la ciudad en el año 66, pero repentinamente los soldados se fueron. Los judíos fueron tras ellos, mataron a muchos, pensaron que tenían victoria sobre el Imperio Romano, pero los cristianos, los que creían en Jesucristo, sabían, esta es la señal que nos había dejado. Los ejércitos rodeando la ciudad, los enemigos sitiándola. Ahora debemos huir y escapar. Y eso hicieron. Los cristianos huyeron, escaparon. Y entonces, 4 años después, vino otro general romano, esta vez el general Tito, en el año 70, y fue destruida la ciudad de Jerusalén. Fíjense qué terrible en esta ilustración, cómo todo fue destruido. El general Tito quería que el templo no se destruya. Dijo a sus soldados que cuiden al santuario, que no lo destruyan. Pero un soldado romano le metió fuego también y también se quemó el templo y no quedó piedra sobre piedra. Terrible era lo que pasó aquí. Y entonces se cumplió lo que decía en Lucas 21, 24, de que el pueblo hebreo fue llevado cautivo a todas las naciones. Jerusalén fue hollada por los gentiles. El dragón, Roma, se había apoderado de la tierra de Canaán, de la tierra prometida, y le había quitado y arrebatado al pueblo de Dios la tierra de la promesa que Dios había prometido, que ahí iban a estar, donde iba a fluir leche y miel, donde iban a adorar a Dios, al Creador, y los 10 mandamientos y el sábado. Y Roma se lo arrebató, fue consumado en su poder. La tierra del Cordero, simbólicamente, fue devastada por el dragón. Les cuento que en aquel entonces, cuando en Daniel 9, los versículos 25 al 27, hubo la profecía antigua 600 años antes, casi 700 años antes de la destrucción de Jerusalén, donde decía que iba a venir el Mesías príncipe y que luego la ciudad y el templo iban a ser destruidos por un príncipe que iba a venir, Roma, porque fue bajo el Imperio Romano que ocurrió esto. Luego también en Daniel capítulo 11, el versículo 16, habla de este mismo poder. Aquel príncipe que vendría, aquel que vendrá, que estará en la tierra gloriosa,
la cual iba a ser consumida en su poder. Oh, la tierra gloriosa, consumida en el poder de Roma. A eso se refirió también la profecía de Daniel capítulo 8, el versículo 9, cuando vemos el surgimiento del poder del cuerno pequeño, Roma. En el versículo 9, primero en sus conquistas horizontales del imperio pagano romano, donde dice que conquistó el sur, el oriente y la tierra gloriosa. Porque Roma, cuando se expandió para ser potencia mundial, conquistó el sur, conquistó Egipto, conquistó el oriente, Siria, y conquistó la tierra gloriosa, Judea, que se volvió una nación tributaria del imperio romano, ya no libre, ya no soberana. Herodes, traducido es, si ustedes buscan en el internet, viene de Hordos y significa dragón rojo o dragón de fuego. Roma, a través de un Herodes y detrás de la cual estaba el diablo, quería destruir a Jesucristo. Porque en la Biblia, en Apocalipsis 12, versículo 9, el diablo es representado como el gran dragón. Como el dragón. Pero el diablo también utiliza a potencias mundiales. Por ejemplo, utilizó a esta potencia de Roma, que es descrita como el dragón. Si ustedes leen en Apocalipsis 12, los versículos 1 al 5, encuentran una mujer pura y ahí está a punto de nacer un hijo. La mujer pura con las 12 estrellas encima de su cabeza. La simbología del pueblo de Dios, porque una mujer es representación de una iglesia, de un pueblo de Dios, con las 12 estrellas que representan las 12 tribus de Jerusalén, de Israel. Jesús estaba por nacer, porque la mujer estaba encinta, dice ahí la profecía, pero el gran dragón se paró frente a la mujer para devorar a su hijo tan pronto como naciese. Porque cuando Jesús finalmente nació, el diablo quiso ya matarlo desde un inicio, utilizando al dragón. Y el dragón en aquella época era la potencia del imperio romano y representado por Herodes, que significa Hordos, el dragón de fuego o el dragón rojo. Luego dice la profecía en Apocalipsis 12, 1 al 5, de que su hijo fue arrebatado para Dios y para con su trono. Eso fue ya después de que Jesús murió en la cruz. Resucitó y ascendió al cielo. Y ahora está en el cielo como nuestro sumo sacerdote. Pero ahí vemos, gracias a Apocalipsis 12, los primeros versículos, de que Roma fue representado como el dragón. Y eso porque en la antigua profecía de Daniel, cuando Daniel en el capítulo 7 vio la secuencia de los imperios terrenales, los representó como bestias. La primera era como un león, Babilonia. La segunda como un oso, Medo-Persia. La tercera como un leopardo, que era Grecia. Y la cuarta, ¿qué nombre le dio Daniel? No encontró un animal en el reino animal para describir a esa terrible cuarta y última bestia que tenía dientes de hierro. Y simplemente dijo, es una bestia terrible y espantosa. A esa cuarta bestia, en el Apocalipsis San Juan le dio un nombre, y el nombre que le dio es el dragón. Entonces, vemos aquí cómo la tierra que había sido entregada a Jerusalén, a los hebreos, a los israelitas, a los judíos, les fue arrebatada. Su gran enemigo no fue tanto Babilonia, ni Medo-Persia, ni Grecia, porque ninguna de estas naciones le quitaron su territorio, Canaán terrenal. Ninguno de estas anteriores fue nombrado como el enemigo de Dios o el desolador o como el dragón. No, todas estas descripciones únicamente las recibió la cuarta bestia, la terrible y espantosa Roma.
que invadió la tierra gloriosa, la cual fue consumida en su poder. Aquella potencia de la cual en Daniel 2:40 dice, esta potencia de hierro que rompe, desmenuza y quebranta todo. Aquella potencia terrible y espantosa que devora y desmenuza y sus obras holla con sus pies, según Daniel 7, versículo 7. Y que devora, trilla y despedaza a toda la tierra, según Daniel 7, 23. Aquella potencia que estará en la tierra gloriosa, la cual será consumida en su poder, según Daniel 11, 16. Aquella potencia cuyos enemigos serán del todo destruidos junto con el príncipe del pacto, que es el Mesías, según Daniel 11, 22. Oh, qué terrible. Y el profeta Daniel vio estas cosas y las anotó en las profecías porque Dios le dio en visión siglos antes. Y Jesús, cuando vino, Él era estudiante de las profecías de Daniel y dijo, cuando vean las cosas que están escritas en el libro de Daniel, entonces huyan. Cuando vean la abominación desoladora en el lugar donde no debe estar. Saben, la relación entre Israel y Roma comenzó de esta manera. Israel estaba autónoma, soberana, pero estaba bajo constantes ataques y bajo opresión de Siria. Así que Israel entró en una liga con Roma para conseguir protección militar. Y Israel solicitó ayuda, envió inclusive una embajada a Roma. Y en el año 161 a.C., se firmó la liga de amistad y confederación con Roma. Y entonces Israel y Roma firmaron un pacto, una alianza. ¿Habrá sido una buena idea? Finalmente aquí vemos que se aliaron con Roma, se sometieron al poder romano y las cosas salieron muy mal. En el año 63 a.C., vino Pompeyo, el general romano, y tomó a Jerusalén, la convirtió provincia del Imperio Romano, la hizo tributaria y la puso bajo el yugo romano. Y desde entonces ya no estaba libre. Y por eso cuando Jesús vino estaban las tropas romanas, los legionarios patrullando la calle, tenían que pagar tributos, impuestos al César. Y cuando Jesús fue crucificado, ¿quién vino a arrestarlo? También estaban ahí soldados romanos. Le pusieron una corona de espinas. Le crucificaron en la cruz, le pusieron una lanza. Repartieron sus ropas entre ellos. Todo bajo Herodes y Poncio Pilato. Esa fue la situación. Así que uno es destruido por aquello a que se somete. Finalmente, en el año 70 fue destruido por completo Jerusalén. Entonces, hubo una transición histórica y profética. Pero antes de mostrarles la transición, estas tropas donde no debían estar, en el lugar santo, dice la Biblia, pusieron sus estandartes romanos alrededor de Jerusalén cuando cercaron la ciudad en el año 70, cuando la destrucción profética había llegado, cuando iba a ser consumido la tierra gloriosa en el poder romano. Miren este estandarte romano que se llamaba el Draco. Era un estandarte que estaba formado por una cabeza hueca y metálica de dragón o de serpiente con un cuerpo cilíndrico de tela que se extendía. Cuando el viento soplara y entrara por la boca de la cabeza de ese dragón o cuando la unidad realizara una carga. Entonces, uno de los estandartes del Imperio Romano era el Draco, símbolo del dragón. Tal como San Juan lo había descrito, que Roma, la potencia del dragón. Herodes, el dragón de fuego. Imagínense la tierra del Cordero
siendo invadida por la potencia del dragón. La tierra prometida, donde fluye leche y miel, dado al pueblo, donde deben estar libres para adorar al Dios creador de los cielos y de la tierra, destruida por Roma. Otro estandarte romano muy famoso que utilizaron las tropas romanas era el estandarte del dios Sol. Un signifier era un portaestandarte del ejército romano que portaba un signum, un estandarte. A veces representaban imágenes o animales, también podían tener asociaciones simbólicas o inclusive religiosas, especialmente con el dios del sol, el sol Invictus. Oh, qué terrible, los estandartes del Imperio Romano, en el lugar santo donde no deben estar, en la tierra de Canaán, en la tierra de los hijos de Dios, del pueblo de Dios, donde debe ser adorado el Dios creador de los cielos y de la tierra. Vino arrogantemente el poder, la cuarta bestia y la última de Daniel 7, el cuarto y último metal de Daniel 2, el hierro, Roma. Y así fue como esta historia ocurrió. Y se dio la transición histórica profética del antiguo pacto al nuevo pacto, del pueblo del Antiguo Testamento al pueblo del Nuevo Testamento. Les voy a explicar la transición del Israel literal al Israel espiritual. El Israel literal de la antigüedad esperaba al Mesías, y el Israel espiritual del nuevo pacto, del Nuevo Testamento, eran aquellos que aceptaron al Mesías. Daniel 9, 24 y 27 hablaba de que el Mesías vendría y confirmaría el pacto con muchos. Ustedes saben que el pueblo hebreo no en su totalidad aceptó a Jesucristo como el Mesías. Muchos lo rechazaron, inclusive lo crucificaron. Ustedes recuerdan la historia. Pero Jesús confirmó el pacto con muchos. ¿Con quiénes? Con todos los hebreos que reconocieron a Jesucristo como su Mesías, como el deseado de todas las gentes, como aquel prometido Salvador del cual hablaban las profecías. Y entonces, en Mateo 23, versículos 37 y 38, Jesús lloraba y decía: Jerusalén, Jerusalén, vuestra casa os es dejada desierta. Porque Jesús sabía la gloria se iba a retirar de la Canaán terrenal, de la Canaán literal de aquel entonces que Dios les había dado. Porque los hebreos que lo habían rechazado en el libro de Mateo 27, 25 dijeron: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Trajeron una maldición sobre sí. Rechazaron a Cristo, y cuando vino la destrucción en el año 70, se cumplió gran parte de esa maldición que ellos explicaron sobre sí mismos. Su sangre venga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Porque la siguiente generación fueron aquellos que fueron muertos en la terrible destrucción de Jerusalén en el año 70. Jesús había dicho en Mateo 21, del 41 al 44, otros labradores vendrán. El reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca frutos. Y el reino de Dios le fue quitado de esos labradores y dado a otros labradores. Y eso lo entendieron los sacerdotes y el sumo sacerdotes y los levitas, los escribas. Lo entendieron que hablaba de ellos. Jesús dijo: aquí las cosas ahora van a cambiar porque las 70 semanas se están cumpliendo. Las 70 semanas de Daniel 9 que estaban específicamente dadas como último lapso de tiempo para el pueblo hebreo. 70 semanas están cortadas y determinadas para Jerusalén, para el pueblo de Dios, para la santa ciudad. Pero ese tiempo iba a terminar, pero Cristo iba a confirmar el pacto con muchos, no con todos, solo con aquellos que aceptaron a Jesucristo
Y eso es lo que en la antigua profecía de Jeremías 18 hablaba. Jeremías 18 del 1 al 8, ustedes pueden leer. Del alfarero, Dios aparece como el alfarero divino que con el barro hizo una vasija. Pero la vasija se echó a perder en su mano y hizo con el mismo barro una segunda vasija. Eso era la simbología de que el pueblo hebreo, el primer pacto, el pueblo del Antiguo Testamento, donde Dios quería formar algo tan hermoso, echó a perder en su mano, pero con el mismo barro formó el pueblo del nuevo pacto, del Nuevo Testamento, con todos aquellos que aceptaron a Jesucristo como su Mesías. Y ellos fueron llamados los cristianos. ¿Sabían ustedes eso? De que los primeros que fueron llamados cristianos fue la iglesia primitiva en Hechos 11:26, donde por primera vez los llamaron los cristianos porque seguían a ese Cristo, a ese Mesías, a Jesús. ¿Y quiénes eran los que fueron llamados los cristianos? Todos aquellos con los cuales había Cristo confirmado el pacto. Todos los judíos que habían aceptado a Jesucristo como su Mesías, miles de judíos, de hebreos, de israelitas, que siguieron a Jesucristo como su Mesías. Con ellos Dios formó la segunda vasija, con ellos confirmó el pacto, ellos fueron llamados los cristianos, el verdadero judaísmo, el remanente del judaísmo, que era el verdadero judaísmo que aceptó a Jesucristo, llegó a ser el verdadero cristianismo, la iglesia primitiva, constituida solamente por judíos que habían aceptado a Jesús como su Mesías, porque Jesús mismo era judío, los discípulos eran judíos, los apóstoles eran judíos, María era judía, los primeros miles de conversos, todos eran judíos que habían aceptado a Jesús como su Mesías, con ellos se confirmó el pacto, y eso era la iglesia primitiva, y eso era el verdadero judaísmo que llegó a ser el verdadero cristianismo. La iglesia primitiva. ¿Qué pasó? ¿Cómo lo describe Apocalipsis 12, 1 al 5? Lo que vimos hace unos instantes. La mujer, la iglesia, con la corona de 12 estrellas, que en primera instancia representaban las 12 tribus sobre la cual fue fundada el pueblo del antiguo pacto. Pero entonces dice que cuando Jesús nació, murió, y luego resucitó, ascendió al cielo, y luego dice, la mujer fue perseguida, recuerden en Apocalipsis 12, durante 1260 días, los 1260 años de la Edad Media. ¿De quién estamos hablando ahora? Ya estamos hablando de la mujer del nuevo pacto, ya estamos hablando del Israel espiritual, ya estamos hablando de la iglesia, la segunda vasija que el Señor formó a base de los 12, esta vez apóstoles. Eso es lo que también describe Apocalipsis 21. Si ustedes leen Apocalipsis 21, versículo 12, habla de que la Santa Jerusalén tendrá 12 puertas, la celestial, representando a las 12 tribus de Israel. Pero luego también dice que la Santa Jerusalén tendrá en el versículo 14 12 cimientos. Y esos 12 cimientos representan los 12 apóstoles. Porque Dios de ambos pueblos hizo uno. De ambos pueblos hizo uno. Les voy a leer cómo era esta transición del Israel literal al Israel espiritual. ¿A quién pertenecemos nosotros? Al Israel espiritual, simbólico. Y ahora les voy a leer los versículos. En Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9 y 10, dice, vosotros, hablando los gentiles, que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios. Gálatas 3, versículos 9, 28 y 29.
Ya no hay judío ni griego. Todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. El que aceptó a Cristo Jesús llegó a ser una unidad. Es decir, sin importar si tienes sangre judía o sangre gentil. Somos uno en Cristo. Si vosotros sois de Cristo, dice, ciertamente sois linaje de Abraham. Nosotros somos de Cristo, ¿correcto? Porque le hemos aceptado como nuestro Mesías, lo cual nos convierte a nosotros en linaje de Abraham. Tú eres linaje de Abraham, aunque quizás no lo seas por la sangre, porque eso ya no importa. Ahora es por la fe y por el Espíritu. Mira aquí, heredero según la promesa. Tú ahora eres heredero según la promesa. ¿Y cuál fue la promesa? De que irás a heredar Canaán. Irás a heredar la tierra prometida, donde fluye leche y miel. Y irás a morar en la Jerusalén, pero no en la terrenal, sino en la celestial, divina, eterna. Miren cómo sigue la historia en Romanos 9, 6 al 8. No todos los que descienden de Israel son israelitas. Habla ahora de forma literal. Qué interesante. No todos que son de sangre judía son israelitas. Ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos. Porque los judíos en aquel entonces se sintieron muy seguros. Yo soy descendiente literal de Abraham, linaje de sangre. Pero no, en el Nuevo Testamento todo eso cambia. Dice, no los que son hijos según la carne son hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa. Ellos son contados como descendientes. Si tú eres de Cristo, has aceptado a Jesucristo como tu Mesías, tú eres contado como hijo según la promesa, y eso es por la fe. Por eso nuestro padre de la fe es Abraham. Y ellos son contados como descendientes. Tú eres descendiente de Abraham. Tú eres descendiente de Abraham. Por la promesa, por la fe. Romanos 2, 28 y 29. No es judío el que lo es exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en el interior, en el corazón y en el espíritu. ¿Y saben cómo nuestro amigo Jacob se convirtió en Israel? ¿Recuerdan cómo fue? En el libro de Génesis 32, versículo 28. Ahí indica que Jacob, que significaba engañador, porque había robado a su hermano la primogenitura con un plato de lentejas muy rico, ¿recuerdan? Él huyó, pero entonces él toda su vida estaba con mala conciencia porque él era Jacob, él era engañador y vivía bajo el temor de la venganza de su hermano, de que iba a morir. Entonces, cuando él sabía, su hermano viene a su encuentro con 400 soldados, hombres, él estaba con mucho temor de que iba a morir perdido, como engañador, como en el pecado, sin haberse reconciliado. Es ahí donde se le acercó el ángel en la noche. Pero él no sabía que era un ángel al inicio y luchó toda la noche hasta que se dio cuenta, esto no es un hombre con el cual yo lucho, es un ángel. Lucho contra Dios. Y es ahí donde el ángel le dio un golpe y no podía caminar bien, pero se aferró al ángel porque él sabe, estoy luchando contra Dios. Y él dijo, no te voy a soltar hasta que tú me bendigas. ¿Recuerda la historia? Génesis 32. Y entonces se aferró al ángel y no lo quería soltar. Finalmente recibió la bendición. Y eso representaba la reconciliación con Dios. Luchó con Dios y venció. ¿Y saben lo que pasó? Ahí le fue cambiado el nombre. Ahí le dijo el ángel, ya no te llamarás Jacob. Ya no te llamarás engañador. Ahora te llamarás Israel. Y Israel significa vencedor.
porque tú has luchado contra Dios y has vencido. ¿A qué se refiere? Al día siguiente él se enfrentó a su hermano, vino con los 400 soldados y él caminaba y estaba feliz y tranquilo y dijo, aunque venga a matarme, estoy bien con Dios, estoy reconciliado, he recibido el perdón de mis pecados, puedo morir en paz, ya no tengo miedo, ya no tengo mala conciencia. Y se fue a enfrentarse a su hermano. Él no tenía ejército, no tenía armas, sabía que básicamente su destino era morir, pero ¿saben qué? Se reconciliaron, su hermano lo perdonó. Entonces, no es judío el que lo es exteriormente, sino es judío el que lo es en su interior, en el corazón y en el espíritu. Ahora, dice, sois pueblo de Dios, linaje de Abraham, herederos de la promesa, descendientes. Ahora somos el Israel espiritual. Eso dice el Nuevo Testamento, el Nuevo Pacto. ¿Por qué? Porque nosotros ya no somos engañadores, ahora somos vencedores. Ahora estamos reconciliados con Dios en Cristo Jesús. Somos de Cristo. Podemos enfrentar la muerte porque sabemos que estamos en paz con Dios. Tenemos conciencia tranquila. Somos Israel. Somos el Israel espiritual del Nuevo Testamento. Eso es lo que dice también Romanos 3, 29 y 30. Dios de judíos, que los justificados por la fe a los circuncidados, pero también Dios de los gentiles, los justificados por la fe a los incircuncidados. Lo mismo. No importa si eres judío o gentil, no importa si eres de linaje o no, literal, lo que importa es que eres justificado por la fe. Es decir, tú por la fe has aceptado a Jesucristo como tu Mesías. Gálatas 6, versículo 15 y 5, versículo 6. En Cristo, dice, ni la circuncisión ni la incircuncisión vale nada. Entonces, todo eso no importa, sino una nueva criatura, la fe que obra por amor. Efesios 2, versículos 11 al 19. Antes, sin Cristo, estábamos alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos de los pactos de la promesa, sin esperanza en el mundo, sin Dios en el mundo. Pero ahora, dice, en Cristo somos cercanos por la sangre de Cristo. Ahora sí tenemos la ciudadanía de Israel, pero simbólica y espiritual, por la fe. Porque Cristo de ambos pueblos hizo uno solo, derribando la pared intermedia de separación, creando de los dos un solo cuerpo, un solo hombre. Ahora sois conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Oh, eso es poderoso. Así que en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, nosotros somos ahora el Israel espiritual. Somos nosotros los judíos espirituales. Somos los hebreos espirituales. Nosotros somos los que ahora podemos ir a morar en la tierra prometida porque hemos llegado a ser descendientes de la promesa. Somos ahora descendientes, tenemos la misma heredad porque hemos aceptado a Jesucristo como nuestro Mesías. Por fe, dice Romanos 11, hemos sido injertados en la raíz. Somos parte ahora de ese barro, de la segunda vasija que el Señor formó con el mismo barro. Amén. Entonces, esta es la transición y por lo tanto, si no entendemos esto, no podemos entender el Apocalipsis. Y no podemos entender lo que está pasando en el mundo. ¿Por qué? Porque solamente así entendemos que cuando después del año 34, cuando el pacto fue confirmado con muchos, cuando se terminó de cumplir la profecía de las 70 semanas de Daniel 9, cuando Cristo confirmó el pacto con muchos, cuando ya se dio la transición del Israel antiguo, literal, al Israel simbólico, espiritual del nuevo pacto, todas las veces que en la Biblia, en la profecía, habla
de Jerusalén. Ya no se refiere a la Jerusalén de Medio Oriente, donde ahorita están bombardeándose con Irán. Ya no se refiere a eso. Cuando en el Apocalipsis habla de Jerusalén, se refiere ya a la Jerusalén celestial, espiritual, celestial, divina. Cuando en el Apocalipsis habla de judíos o habla de tribus, ya no se refiere literalmente a lo antiguo. Eso ya hace 2000 años pasó. Ahora se refiere al pacto del Nuevo Testamento, al nuevo pacto, al Israel espiritual. Y ahora les voy a dar unas pruebas para que podamos confirmar esto. Apocalipsis habla, por ejemplo, de Babilonia. Pero, obviamente, habla de Babilonia de una manera simbólica y espiritual. Porque Babilonia, cuando San Juan escribió el Apocalipsis, ya estaba en ruinas. Estaba en el desierto. Entonces ya no se refería a la Babilonia literal, sino a la Babilonia simbólica y espiritual. Y todos los cristianos lo entendieron, no había confusión. Pero cuando en el Apocalipsis habla de Jerusalén, también se refiere a la simbólica y espiritual, aunque Jerusalén existía de manera literal. Y para que no haya confusión y nadie se equivoque y piense que cuando el Apocalipsis habla de Jerusalén, está hablando del Medio Oriente, de esa ciudad literal, San Juan a propósito nos dio las claves. 3 veces aparece Jerusalén en el Apocalipsis. Una vez en Apocalipsis 3, versículo 12. Otra vez en Apocalipsis 21, versículo 2. Y otra vez en Apocalipsis 21, versículo 10. Y las 3 veces que Jerusalén en el Apocalipsis aparece, cada vez San Juan, para que nadie se equivoque, escribe la nueva Jerusalén. No la antigua, no la del Medio Oriente, no, la nueva Jerusalén. Además escribe la Jerusalén celestial. Ojo, no estoy hablando de la Jerusalén literal, no. Estoy hablando de la Jerusalén celestial. Y también dice, la que desciende del cielo. La literal no va a descender del cielo. Entonces, la cosa está muy, muy clara. Por lo tanto, también, cuando en el Nuevo Testamento habla de la tierra gloriosa en las profecías del tiempo del fin, ya no habla de la tierra gloriosa de antaño, de la Canaán terrenal del Medio Oriente, no. Ahora habla de otra tierra gloriosa, la del nuevo pacto, la del Nuevo Testamento, la del Israel espiritual, la de la segunda vasija. ¿Saben? No solamente el pueblo de Dios de la antigüedad recibió una tierra como herencia, que era Canaán terrenal, que le fue arrebatado por Roma, que se atrevió Roma a quitarle al pueblo de Dios lo que había recibido por herencia, por promesa. La tierra donde fluye leche y miel le fue arrebatado en el año 70 por la potencia del dragón, por Roma. También el pueblo del Nuevo Testamento, el Israel espiritual, recibió una tierra prometida, Canaán terrenal. ¿Sabían ustedes esto? Porque también la tierra también el Israel espiritual, simbólico del nuevo pacto, la segunda vasija, el cristianismo, también necesitó una tierra prometida. Y ahora les voy a contar de la tierra prometida del Nuevo Testamento. Miren esto. Apocalipsis, capítulo 12, lean conmigo. Aquí la mujer ya en su segunda fase, el Israel espiritual, ya el cristianismo, bajo persecución, en Apocalipsis capítulo 12, nos habla que tenía que huir porque el dragón estaba detrás de ella queriéndola destruir. Y dice así, la mujer que huyó al desierto, versículo 6. La mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparada por Dios, para que ahí la sustentan por 1260 días.
Un poquito más abajo les voy a seguir leyendo de ella, donde dice en el versículo 14, y fueron dadas a la mujer 2 alas de la gran águila para que de la presencia de la serpiente volase al desierto, al lugar donde es sustentada por tiempos y la mitad de un tiempo. La serpiente echó su boca tras la mujer, agua como un río. Pero ¿quién viene a ayudar a la mujer? Versículo 16. Y la tierra ayudó a la mujer. Y la tierra abrió su boca y sorbió el río que había echado el dragón de su boca. ¿Quién ayudó a la mujer? La tierra. Había también para la mujer perseguida de la Edad Media durante tiempo, mitad de un tiempo, 1260 días que se convierten en años en la profecía, la soberanía papal en Europa, que comenzó en 538 y nos llevó a 1798. Durante ese tiempo, el pueblo del nuevo pacto estaba bajo persecución. ¿De quién? De Roma. Roma la quería destruir bajo la Inquisición, pero Dios te dijo, te voy a dar una tierra prometida. La tierra te ayudará. Un lugar vas a escapar, huir, donde tú vas a encontrar libertad religiosa, donde no te van a perseguir. La tierra prometida del nuevo pacto, del Nuevo Testamento, para la segunda vasija. Para el cristianismo, para el Israel espiritual, también recibió una tierra prometida que la iba a ayudar, donde iba a encontrar prosperidad, donde iba a fluir leche y miel, donde iba a poder seguir a Dios y adorar a Dios según dictan su conciencia y en libertad. De eso habla Apocalipsis capítulo 13, el versículo 11, cuando surge la bestia de la tierra del Cordero, la segunda tierra del Cordero. Apocalipsis 13, versículo 11. Después vi otra bestia que subía de la tierra que había ayudado a la mujer, donde la mujer pudo escapar y huir frente a la Inquisición medieval. Y dice, tenía 2 cuernos semejantes a las de un cordero. La tierra prometida a la mujer perseguida del Nuevo Testamento. La tierra del Cordero, la segunda tierra gloriosa, esta vez la del tiempo del fin, como ahora veremos en unos instantes. Y dice que ahí tenía como 2 corderos, como 2 cuernos semejantes a las de un cordero. Oh, libertad religiosa, libertad civil. ¿Saben de qué tierra estamos hablando? ¿Saben a dónde han ido escapando los cristianos perseguidos durante la Edad Media? ¿Saben qué han encontrado y descubierto? América. Les voy a hablar de Estados Unidos, el país de la libertad religiosa. Unas cuantas citas les voy a mostrar aquí lo que pasó en la historia. Los Estados Unidos de Norteamérica fueron fundados por cristianos europeos perseguidos por su fe. Ellos inmigraron a Norteamérica para encontrar un lugar donde se respetaban sus creencias y donde existía la libertad religiosa. Les voy a leer unas cuantas citas de este libro, Compendio de la Historia Americana. Dice, la primera nación que se estableció allá en Norteamérica, en Estados Unidos, fue Francia, que en 1562 fundó en la Florida una colonia con los hugonotes, que víctimas de las persecuciones se vieron obligados a refugiarse en el Nuevo Mundo. Los puritanos del Mayflower se disponen a embarcarse para la América del Norte. Dice así, la región de Nueva Inglaterra comenzó a ser poblada regularmente en 1620 por los puritanos expatriados, quienes después de obtener una concesión de la Compañía de Londres y fueron a los Estados Unidos, habían sido expatriados. Miren lo que dice esta cita. A consecuencia de las persecuciones religiosas de Europa medieval, durante los 1260 años de la profecía, donde Roma con la Inquisición hacía estragos al cristianismo y donde
El cristianismo puro que quería hacer según la Biblia, la voluntad de Dios, estaba bajo persecución, inquisición. Dice, a consecuencia de estas persecuciones religiosas, miles de familias inglesas llegaron a las colonias, donde se respetaban sus creencias. Las colonias de Nueva Inglaterra, así se llamaba Estados Unidos, formado por hombres y familias de trabajo, inteligentes, de gran moralidad, en el que privaban las ideas de democracia, gente de fuerte personalidad, que lo arriesgaba todo para salvar sus condiciones religiosas. Y así se fundaron los Estados Unidos bajo la Constitución que en Filadelfia se sancionó, una de las constituciones más liberales del mundo, fundada en principios de justicia y libertad. ¿Saben lo que dijeron los primeros americanos, los estadounidenses? Dijeron, queremos un país sin papa y sin rey. Es decir, libertad religiosa, libertad civil. Los dos cuernos de cordero. Queremos una nación cristiana donde nadie nos va a decir lo que vamos a creer y que nos van a imponer una religión. Y queremos una nación donde nadie, un rey, un monarca nos va a dictar lo que tenemos que hacer. Queremos una democracia, república del pueblo. Así se fundaron los Estados Unidos y la primera enmienda, 5 libertades. El Congreso no hará ley alguna por la que adopte una religión. Estados Unidos va a ser por siempre sin una religión definida. Aunque es una nación cristiana, no vamos a imponer el cristianismo como religión para que no haya persecución. Miren esto. También dice libertad de palabra, de imprenta, libertad para reunirse pacíficamente y para pedir al gobierno reparación de agravios. El honorable Enrique Estabrook, hablando ante la Asociación de Abogados en Connecticut, dijo: en este gran continente, Dios había mantenido oculto en un pequeño mundo aquí, con un nuevo cielo y una nueva tierra, donde habían pasado las cosas viejas. Vino gente de muchas naciones, de diversas necesidades y credos variados, pero unidos de corazón y alma y espíritu por un mismo propósito, y edificó un altar a la libertad, el primero que se construyera jamás o que se pudiera construir, y lo llamó la Constitución de los Estados Unidos. ¿Saben? Antes de los Estados Unidos, todas las bestias que encontramos en las profecías, el león, el oso, el leopardo, la terrible espantosa y otras, todas eran bestias que perseguían porque no había libertades, porque reinaban dictadores, monarcas, reyes que sacaban leyes religiosas que perseguían. Y de repente, por primera vez en la historia, se levantó una nación de la tierra como un cordero, como Cristo. Una nación de libertad. Miren esto. Cuando ciertos grupos religiosos pidieron que el reconocimiento explícito del único Dios verdadero y de Jesucristo se incluyese en la Constitución, lo pedido fue negado. Y Thomas Jefferson, uno de los fundadores, dijo: la inserción fue rechazada por una gran mayoría en prueba de que quería abarcar con el manto de su protección, es decir, la Constitución, a todos, al hindú, al judío, al gentil, al cristiano, al maometano, al hindú y al infiel, es decir, hasta al ateo, de toda denominación. Es decir, Estados Unidos, tierra de la libertad religiosa. Aquí nadie va a ser perseguido aunque crea diferente como yo. Una nación, separación de iglesia y Estado, libertad. Aquí está la Comisión de Asuntos Judiciales de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, 1874. Como este país, de cuyo gobierno estaban echando el fundamento entonces, había de ser patria de los oprimidos de todas las naciones de la tierra, fuesen cristianos o paganos, y comprendiendo plenamente los peligros que la unión entre la Iglesia y el Estado había impuesto a tantas naciones del viejo mundo,
con gran unanimidad acordaron que no convenía poner en la Constitución o en la forma de gobierno algo que pudiese interpretarse como refiriéndose a cualquier credo religioso o doctrina. Libertad religiosa, no como en Europa, donde durante siglos dominaba el catolicismo romano, el obispo de Roma, el papado, que él imponía las leyes, tenía a disposición los ejércitos, perseguía, mataba. No, ellos querían algo diferente, ellos querían libertad. Thomas Jefferson dijo: contemplo con reverencia soberana ese acto de todo el pueblo estadounidense que declaró que su legislatura no debía hacer ninguna ley respecto al establecimiento de la religión, ni prohibir su libre ejercicio, construyendo así un muro de separación entre la Iglesia y el Estado. Pero ¿saben qué, queridos hermanos? La profecía dice en Apocalipsis 13:11 que esa nación que comenzó también con libertad religiosa y civil, como un cordero con los dos cuernos, finalmente dice, hablaría como ¿quién? Como el dragón. Porque el dragón también entraría en los Estados Unidos y también Estados Unidos será consumida en el poder de Roma. Y estamos a punto de que ocurra. Estados Unidos está a punto de perder su libertad religiosa. Estados Unidos está a punto de unificar iglesia y Estado y emitir leyes religiosas. Apocalipsis 13 lo describe como la imagen de la bestia, porque Estados Unidos levantará una copia, una imagen, algo muy parecido a la bestia que era antes de ella, a Roma papal. Igual unirá iglesia y Estado, igual rechazará sus principios de su buena constitución, igual levantará leyes religiosas y así hará una copia de la bestia que era antes de ella. Roma cristiana papal. Y Estados Unidos como hija, porque de ahí, de Roma, habían salido sus hijas, como describe Apocalipsis 17, versículo 5, seguirá el ejemplo de su madre y se convertirá en otra potencia perseguidora. Eso es lo que describe Apocalipsis 13 y 17. Y Estados Unidos, que era el país de la libertad, se convertirá en el país de la persecución, porque se levantará la marca de la bestia, se introducirá la marca de Roma, la marca de la bestia que estuvo antes de ella, antes de los Estados Unidos, la marca de autoridad romana religiosa papal de haber podido cambiar la ley de Dios, los 10 mandamientos, según Daniel 7:25. Ese poder que se iba a atrever a cambiar las leyes y los tiempos de Dios, y los cambió de sábado a domingo. Miren qué impresionante. James Madison, autor principal de la Constitución, también hizo referencia a la separación de la Iglesia y del Estado. ¿Y por qué era tan necesaria? El propósito de la separación de la Iglesia y del Estado es mantener para siempre alejadas de estas costas de Estados Unidos la lucha incesante que ha empapado el suelo de Europa con sangre durante siglos. Todas esas guerras religiosas, todo ese derramamiento de sangre, las persecuciones, las inquisiciones. Miren, el paso más importante que se ha dado en la causa del progreso humano lo constituye la separación total y definitiva de la Iglesia y del Estado. Y analizando las consecuencias devastadoras de la unión de Iglesia y Estado medieval europea, dijo John Milton: la Iglesia es menos una religión que una tiranía sacerdotal armada con los despojos del poder civil de que se ha adueñado, tomando como pretexto la religión contra los preceptos del mismo Jesucristo. Es lo que pasa cuando Iglesia y Estado se unen y los religiosos están por encima de los políticos y les dictan las leyes religiosas que deben decretarse, y las minorías religiosas que creen diferente
aparecen bajo persecución y así se establece una tiranía sacerdotal con los despojos del poder civil de las cuales se ha adueñado. Saben, Estados Unidos llegó a ser para mucha gente la tierra prometida. Si ustedes buscan en internet, la expresión Estados Unidos, la tierra prometida, se refiere a la percepción histórica de que Estados Unidos representaba un lugar de refugio, de oportunidades para inmigrantes y colonos, especialmente aquellos que buscaban escapar de persecuciones religiosas o económicas. Esta idea se arraigó en la cultura estadounidense y se relaciona con el sueño americano de prosperidad y movilidad social. Estados Unidos, tanta gente lo ve como la tierra prometida, el lugar donde puedes ser próspero, el sueño americano, donde tú puedes triunfar. En el siglo XVII, muchos colonos europeos vinieron a América como un refugio seguro para practicar su religión libremente después de conflictos religiosos en Europa. La expansión hacia el oeste, durante la expansión territorial, la disponibilidad de tierras a bajo costo, $1 por acre, fomentó la idea de que Estados Unidos como una tierra de oportunidades para todos, una tierra donde fluye leche y miel, una tierra de prosperidad, una tierra de libertad, una tierra prometida del nuevo pacto, del Nuevo Testamento. El sueño americano, esta idea vinculada a la posibilidad del ascenso social y económico, se convirtió en un símbolo de la identidad nacional estadounidense, la Nueva Jerusalén. Qué interesante, en la mitad de la palabra Jerusalén, USA, Estados Unidos. Los puritanos que llegaron a Estados Unidos, la Nueva Jerusalén fue un tema importante en la colonización puritana, que era una de las ramas del protestantismo que huyó a Estados Unidos, de Nueva Inglaterra en el siglo XVII. Los puritanos se inspiraron en los pasajes del Apocalipsis sobre la Nueva Jerusalén, que interpretaron como un símbolo del nuevo mundo. Los puritanos se veían a sí mismos como los constructores de la Nueva Jerusalén en la tierra. Esta idea fue fundamental para el nacionalismo estadounidense. También la Iglesia de los Santos de los Últimos Días, de la misma manera, ellos consideran que América del Norte es el lugar de la Nueva Jerusalén como Sion. Y si ustedes buscan en internet, hay muchos lugares llamados Jerusalén en los Estados Unidos. La Jerusalén de Arkansas, la Jerusalén de Maryland, la Jerusalén de Michigan, la Jerusalén de Nueva York, la Jerusalén de Ohio, de Rhode Island, la Jerusalén de Virginia y muchas otras más. Y Apocalipsis 13 nos da ese panorama. Porque Apocalipsis 13 nos habla y nos presenta las dos bestias. La primera, que era Roma cristiana papal del antiguo mundo. La segunda, que surgió de la tierra prometida, donde los protestantes perseguidos podían huir y llegar a esa tierra prometida. Una tierra representada como la tierra del Cordero, de libertad. Pero Apocalipsis 13 describe que lamentablemente esos dos entrarán en alianza. Y Estados Unidos seguirá el ejemplo de su madre religiosa de la cual había salido y seguirá sus huellas. Implementará lo que su madre había implementado. Unificación de iglesias y Estado, leyes religiosas, la marca de la bestia, imposición de adoración falsa, el domingo como día del sol en los Estados Unidos, muy pronto. Y de ahí a todo el mundo. Y el Cordero finalmente hablará como el dragón, porque Roma tomará control de esa nación y esa nación será consumida en su poder, así como fue la anterior tierra de Canaán, de Medio Oriente, del primer pueblo de Dios. La historia se repite. Les quiero leer aquí lo que dicen en Daniel capítulo 11. Si ustedes buscan en Daniel capítulo 11,
verán de que en el tiempo del fin, el rey del norte se apoderará de la tierra gloriosa, invadirá la tierra gloriosa. Y eso es la tierra gloriosa del Nuevo Testamento, del Nuevo Pacto, del tiempo del fin, del Israel espiritual. Son los Estados Unidos de América, la tierra prometida, la única tierra prometida en el Nuevo Testamento, la que ayudó a la mujer durante la Inquisición medieval. Miren, Daniel 11, al final, en el versículo 40, donde nos pone en el contexto del tiempo del fin, pero en el tiempo del fin. Ustedes saben, el tiempo del fin comenzó en 1798, al cabo de la soberanía papal de los 1260 años. Ustedes conocen esto ya, lo hemos estudiado en muchos temas. En el contexto del tiempo del fin, habla aquí del rey del norte y dice en el versículo 41, vendrá ¿a dónde? A la tierra gloriosa y muchas provincias caerán. Cuando aquí habla en el tiempo del fin, 1798, nuevo pacto, Israel espiritual, ya no habla del Israel literal de Medio Oriente, donde casi toda la cristiandad está mirando equivocadamente como falso profeta. Estados Unidos está a punto de caer en las manos de Roma. Les quiero, para ir terminando, mostrando estos últimos gráficos que he presentado y preparado. Donald Trump, el nuevo Constantino. No sé si se han enterado de esto, pero hace pocos meses atrás, el clérigo de más alto rango de la Iglesia Ortodoxa griega en Estados Unidos fue a visitar a Donald Trump en la Casa Blanca, le dio una cruz y dijo, a través de su liderazgo, hablando a Trump, usted encarna los valores de nuestra fe cristiana y el amor por el Evangelio. Usted me recuerda al gran emperador romano Constantino el Grande. Es para mí un gran honor entregarle esta santa cruz. Esta cruz es el símbolo mismo que llevó a la victoria a este gran emperador romano Constantino. Como Cristo le reveló en una visión, dijo en Tutuinica, le dijo al emperador, significa, ve con esto y sé victorioso, señor presidente. Al final dice, haz invencible América. Trump, el nuevo Constantino, en la señal de la cruz, en este signo vencerás. ¿Qué hizo Constantino en el pasado? Fue Constantino que sacó la primera ley dominical en el 321. Fue Constantino que unió iglesia y Estado, el Imperio Romano. Fue Constantino que dijo, el Imperio Romano ahora es oficialmente Imperio Cristiano. Estados Unidos a punto de ser declarado oficialmente nación cristiana, contra todos los principios de sus fundadores de la Constitución, que dijeron que no debemos hacer eso para mantener la libertad. En esta señal tú vencerás la cruz. Cuando Constantino estaba en una pelea, él hizo dibujar una cruz en todos los escudos de sus ejércitos. Y el ejército romano de esta época constituía de paganos y de cristianos. Y el paganismo tenía la señal de la cruz, que la señal del dios Sol. Pero los cristianos reconocían la cruz como señal de Cristo. Al poner la cruz en todos los escudos, unió el ejército, unió paganismo y cristianismo y hizo creer a todos que es el símbolo de Cristo cuando había sido el símbolo del dios Sol. Constantino cambió la capital de Constantinopla a Constantinopla, que antes era en Roma durante siglos. Y el obispo de Roma tomó el control de Roma, llegó a ser el obispo más importante del cristianismo, llegó a ser el papa. Todo esto pasó bajo Constantino. Muy interesante, vi en algún lugar gente hablaba la segunda venida de Trump.
Muy interesante. Constantino fusionó el cristianismo con el paganismo. El Dies Solis, el venerable Día del Sol. Ojalá que Dios nos dé todavía más tiempo de libertad. Pero en este contexto quiero decirles que Trump, antes de que hubo el cónclave, después de que fallezca el anterior Papa Francisco, Trump dijo que él quiere ser Papa. Y él publicó esta imagen en la página oficial de la Casa Blanca, donde se ve a Donald Trump como Papa, como obispo de Roma. Y en una entrevista dijo Donald Trump, me gustaría ser Papa. Eso sería mi opción número 1. Creo que sería un gran Papa. Nadie lo haría mejor que yo. Eso fue a pocos días del cónclave para elegir el siguiente obispo de Roma. Cuando yo vi esta imagen, esta fue creada por inteligencia artificial, publicada en las redes de la Casa Blanca, vista por millones. Yo dije, esto es poderoso. Esto es más que simplemente un chiste. Trump vestido de papa. Trump representa a Estados Unidos. Él representa el dirigente, el líder, el presidente de Estados Unidos, protestante. ¿Vestido de quién? Del papa. Es como si decir de que Roma está tomando control de Estados Unidos. Roma está tomando control de la Casa Blanca. El dragón está tomando control del protestantismo. Eso es como un preaviso de lo que está por venir. Esto es una imagen de la bestia en cierto sentido, porque Trump hizo aquí de sí mismo una imagen de la bestia. Ahora sabemos que la imagen de la bestia es la unificación de iglesia-estado, que aún no se ha dado, que está por venir. Y luego se emitirá la marca de la bestia, que es la ley religiosa del domingo. Pero Trump aquí ya ha hecho una imagen donde Estados Unidos es vestida de Roma. Eso es muy significativo, muy simbólico, muy poderoso. Apocalipsis 13. Y una cosa más, de repente se elige el primer papa estadounidense en la historia, en el mismo contexto. Casi nadie creía que iba a ser Robert Prevost el nuevo papa, porque tradicionalmente los papas eran de Europa. De que hubo un Papa Francisco de Argentina, de América del Sur, ya era una gran cosa. Pero que ahora hay un primer Papa estadounidense en este contexto es muy significativo. Es como si Roma hubiese acercado progresivamente. Primero, ¡pum!, se acercó a Sudamérica. Y ahora, ¡pum!, saltó a Norteamérica, a Estados Unidos. En el mismo contexto que Donald Trump de la imagen anterior. ¿Y cómo se llama el nuevo Papa? León XIV. Y saben ustedes que el anterior papa que se llamaba León, que era León XIII, sacó la encíclica Rerum Novarum, donde él pidió el descanso dominical para el trabajador. Y Juan Pablo II, en su encíclica Dies Domini, Día del Señor, hace referencia a la cita de León XIII, el anterior León, y este nuevo León es su directo seguidor. Y dice aquí Juan Pablo II, cuando la Iglesia ha legislado sobre el descanso dominical, una legislación que lo hiciera más llevadero y permitiera a todos santificar el día del Señor el domingo, a este respecto, mi predecesor León XIII, en la encíclica Rerum Novarum, presentaba el descanso festivo, el domingo, como un derecho del trabajador que el Estado debe garantizar. Ahora tenemos el siguiente León que va a continuar la obra de su predecesor hace 120 años atrás. En esa época de León XIII, en Estados Unidos estaba por dictarse la ley dominical. Era la época cuando Elena G. White estaba con vida. Era la época cuando adventistas fieles fueron ante el Congreso de Estados Unidos luchando por la libertad religiosa, impidiendo que se establezca la ley dominical de Estados Unidos. Eso fue bajo el anterior León XIII.
Ahora tenemos León XIV, que obviamente va a querer continuar la obra del anterior. Y había un León X, que era el papa de la época de la Reforma Protestante. Era el papa de la Edad Media, de la venta de las indulgencias y del perdón. Y había otro papa, el León I, el primer León, defensor de Roma, que él ha contribuido significativamente al desarrollo de la autoridad papal, porque León XIII, el anterior León, dijo ser Dios en la tierra. Por eso cambiar la ley de Dios, por eso imponer el día del domingo. Ahora en Estados Unidos, primer papa estadounidense, el dragón está a punto de tomar la tierra gloriosa del nuevo pacto. Estamos cerca de los eventos finales. Quiero terminar diciendo que también la segunda tierra prometida, Estados Unidos, la segunda tierra gloriosa terrenal, igual va a ser ocupada y va a ser tomada por Roma, tal como dicen las profecías, y va a ser consumida en su poder. Igual la tierra del Cordero, una vez más, será la tierra del dragón, cuando nuevamente la abominación desoladora estará donde no debe estar, una vez más. Pero saben, nosotros esperamos la Canaán celestial, nosotros esperamos la Jerusalén celestial, divina, eterna, y esa está por venir. Y esta, cuando venga, cuando vayamos a la patria celestial, iremos a morar a nuestro hogar eterno. Eso es nuestro destino final. Nuestro destino final no es ir a Estados Unidos y la prosperidad de esa tierra del sueño americano. No, nuestro destino final es la Canaán celestial, la patria eterna, divina, donde fluye leche y miel, donde vamos a poder adorar a Dios sin que nos persigan, sin imposiciones, sin leyes religiosas que nos impongan persecución, sin marcas de la bestia, sin imágenes de las bestias, sin números de las bestias. Vamos a estar libres. Ahí es donde nos dirigimos. Es por eso que Abraham y todos ellos que estaban en la tierra de Canaán terrenal y los creyentes cristianos protestantes que estaban en Estados Unidos refugiándose ahí, todos ellos eran peregrinos y extranjeros en esta tierra, esperando la ciudad celestial, la Canaán celestial que Dios levantará, que Dios tiene preparado. Somos aquí solo embajadores en la tierra. Nuestra patria es celestial. Sabemos el destino que se viene sobre Estados Unidos y sobre todo el mundo. La libertad pronto se va a extinguir, pero nosotros debemos ser hijos fieles de Dios, guardando sus mandamientos, levantando la bandera del santo sábado, del cuarto mandamiento, en un mundo que está siendo tomado por el dragón. Que Dios nos bendiga, que nos dé fe, valor para seguir adelante. Que Dios nos bendiga. Amén. Amén.